En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Hermanos, estamos estudiando el libro de los Romanos. Si Dios nos da la facultad de hacerlo, estudiaremos todo el libro y lo haremos de la manera como solían enseñar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que las epístolas del Nuevo Testamento eran leídas a las congregaciones. Y si había alguna parte o porción de la epístola que requería alguna explicación, los que estaban leyendo la epístola se detenían allí en ese pasaje y daban una breve explicación del mismo. Lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento, cuando Esdras y los otros maestros enseñaban la palabra del Señor, la ley de Dios, y ponían el sentido de lo que ellos leían, de lo que ellos enseñaban al pueblo. Porque las cartas fueron escritas para ser leídas. Y procuro yo hacer lo mismo, leer la carta del libro de Romanos, y si se requiere alguna breve explicación sobre el pasaje que estamos estudiando, entonces con ayuda del Señor lo haré. Y si se requiere explicar el sentido de una palabra teológica o doctrinal, entonces también lo haremos. Hemos estado hablando sobre el libro de los Romanos, el propósito que tuvo el escritor, el apóstol Pablo, para escribir esta epístola, que la mayoría de los exégetas bíblicos, de los teólogos, dicen que es la epístola más importante que escribió el apóstol Pablo, porque la intención de Pablo fue escribir de una forma sistemática las doctrinas de la salvación, las doctrinas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo hizo de una manera bien organizada, sistemáticamente, para que los cristianos, todos nosotros, tengamos una visión bastante amplia de lo que significa el Evangelio de nuestro Señor. Y hablábamos que Pablo, como tenía costumbre, y era costumbre de aquel entonces, que cuando se escribía una carta, lo primero que se hacía es que se ponía el nombre del autor y también el nombre del destinatario. Entonces encontramos en esta epístola que Pablo se declara a sí mismo apóstol de Jesucristo, escogido para el Evangelio. Y hablábamos que en este tiempo en el cual estamos nosotros viviendo ya no hay apóstol. En realidad los apóstoles fueron los apóstoles escogidos directamente por nuestro Señor Jesucristo, fueron solamente aquellos a los cuales llamó y que está escrito de ellos en los evangelios. Y el último apóstol fue el apóstol de los gentiles, que fue el apóstol Pablo. Pero que para que Pablo cumpliera los requisitos del apostolado con la autoridad directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era necesario de que Pablo fuera llamado directamente a la fe, a la salvación y al ministerio por nuestro Señor. Y esa es la razón, amados hermanos y hermanas, que Cristo se le apareció al apóstol Pablo camino a Damasco. Ahí se le apareció, ahí se convirtió el apóstol Pablo. Fue llamado directamente por Jesucristo. De la misma manera que fueron llamados directamente por el Señor
los apóstoles que lo vieron a él cuando él estaba con vida aquí en este mundo, cuando estaba encarnado y predicó el evangelio. Él escogió a todos, a los 12, para que estuviesen con él, para enseñarles el evangelio, para comisionarles a que predicaran el evangelio, y les concedió autoridad para que hicieran milagros, sanidades y prodigios. El apóstol Pablo también fue llamado directamente. Era necesario para que Pablo tuviese la misma autoridad que habían tenido los apóstoles originales que fueron llamados por el Señor. Otro requisito era que los apóstoles de Jesucristo, todos ellos fueron testigos de la resurrección. Cristo se les apareció a todos los apóstoles, a todos sus discípulos. Ellos fueron testigos de que Cristo había resucitado. Lo vieron, lo palparon, platicaron con él, comieron con él después de la resurrección. Y ese era otro requisito que era necesario que Pablo tuviese, porque Pablo había sido ya o era escogido y comisionado para predicar y enseñar el evangelio a los gentiles. Y él tenía que tener la misma autoridad de los primeros apóstoles. Y fue testigo de la resurrección de Cristo cuando nuestro Señor se le apareció en el camino a Damasco y lo derribó del caballo. Entonces, Cristo fue llamado, o más bien, llamado a la salvación directamente por Cristo. Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo, porque el Señor se le apareció en el camino a la ciudad de Damasco, y también Pablo fue comisionado. Se le dio la autoridad de predicar el evangelio tanto a los judíos como también a los gentiles, principalmente a los gentiles. El Señor, cuando derribó a Pablo camino a Damasco, le dijo al apóstol, le dijo que se levantara, porque para esto me he aparecido a ti y también me apareceré a ti en el futuro, le dijo el Señor, para que prediques la redención, la salvación, el perdón de los pecados que es en mi persona, dijo el Señor, y para que anuncies el evangelio a los gentiles, y estos gentiles que son todas las razas. En aquel entonces los judíos dividían la raza humana en dos partes. Los judíos, que eran el pueblo escogido por el Señor, los israelitas, y también los gentiles que estaban representados por todas las demás razas que habían sobre la faz de la tierra. Y Pablo fue escogido, capacitado, comisionado para que predicara el evangelio a los gentiles y fuese el maestro que instruyera a los gentiles. Por esa razón vemos que el apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, perpetuando así todas las enseñanzas que el Señor le había concedido conocer al apóstol Pablo. Entonces fue comisionado. Ese era otro de los requisitos, directamente. Por ejemplo, yo he sido comisionado, autorizado a predicar el evangelio en determinado país, determinada ciudad, con un determinado ministerio, por la iglesia donde yo estoy trabajando. Allí me instalaron y me pusieron las manos encima y se me autorizó a ser pastor o predicador o maestro de esta iglesia en la cual yo estoy sirviendo. Pero para ser apóstol con la autoridad de los originales era necesario que Pablo fuese
comisionado, se le diese la autoridad directamente de parte del Señor, para que anuncies el Evangelio, lo dijo el Señor, a los gentiles, para que los gentiles se conviertan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. También era necesario que el apóstol Pablo tuviese el mismo privilegio de recibir, de ser instruido en los misterios de Dios, en lo que se llama ahora teología, doctrina cristiana. Era necesario que fuera instruido directamente por nuestro Señor. Por eso Pablo en el libro de Gálatas declara que él no recibió el evangelio de hombres ni por los hombres, sino que Dios lo llamó a un lugar aparte y ahí el Señor estuvo instruyendo al apóstol Pablo. Pablo fue instruido, capacitado, discipulado directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A partir de Pablo, que fue el último apóstol, nadie ha recibido la instrucción del Evangelio directamente de Jesucristo. Y nadie ha sido comisionado directamente por Jesucristo. Nadie ha sido tampoco llamado directamente por Cristo, sino que nosotros hemos oído el Evangelio de boca de otros que ya habían creído en el Señor. Quizás usted y yo recibimos el Evangelio de la boca de pastores o de algún evangelista o de algún hermano y hermana que nos testificó de la gracia de nuestro Señor. Pero Pablo fue llamado directamente por el Señor, comisionado directamente por el Señor, fue testigo de la resurrección de nuestro Señor. Y también Pablo recibió otra de las señales que era una marca del apostolado. Era la facultad, la capacidad de que Dios hacía milagros, dice la Biblia, por milagros extraordinarios por las manos del apóstol Pablo. Es decir, que las señales del apostolado fueron claras en el apóstol Pablo cuando él dice que él hacía milagros, prodigios y sanidades, que era otra de las señales de que estos hombres habían sido llamados, comisionados y se les había delegado la autoridad de nuestro Señor para que predicaran el Evangelio a todas las criaturas, no solamente de palabras, sino con manifestación del poder de Dios. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Y Pablo aborda el tema de la justificación por la fe en la obra redentora de Jesucristo. Ese es el tema general de la epístola. Y ahí Pablo entonces desarrolla su tesis, desarrolla su idea, su proposición de que el Evangelio es el poder de Dios manifestado en este mundo para la salvación de todos los pecadores y que esta salvación es otorgada por el Señor gratuitamente según las riquezas de su gracia. Cuando se dice que es otorgada gratuitamente, no por obras, significa que el ser humano, por mucho que desee o se esfuerce en justificarse, en quedar bien con Dios, no lo puede hacer, no puede obedecer los principios, mandamientos y estatutos que el Señor le ha dado a todo ser humano que debe de cumplir, porque el ser humano tiene una naturaleza desperfeccionada.
una naturaleza que los teólogos llaman naturaleza pecaminosa, y que Pablo usa la palabra carne, dando a entender que todo lo humano ha sido corrompido a causa del pecado, y que por mucho que todos nosotros nos esforcemos o que toda la humanidad se esfuerce en cumplir los 10 mandamientos y los principios morales de Dios, no lo podrá hacer. Y ante la incapacidad humana de poder justificarse por obras, por esfuerzo humano delante de Dios, entonces Dios decidió salvar al hombre solamente por medio de la fe. Que significa que el evangelio tiene que ser predicado, la gente tiene que escucharlo, y que el Espíritu Santo, cuando el hombre esté escuchando el evangelio, el Espíritu Santo está iluminando, enseñando al ser humano qué significa el evangelio, qué significa la muerte expiatoria, sustitutoria de Cristo, qué significa la palabra redención. Esta es una obra maravillosa del Espíritu Santo que ilumina la mente y el corazón de los hombres, y quien convence al hombre de que Cristo es el Salvador del mundo, quien convence al que escucha el evangelio de que el hombre es pecador, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra la regeneración en el corazón del hombre. El hombre entiende y comprende por la acción del Espíritu Santo quién es Jesucristo. Y entonces Dios otorga el don de la fe a esa persona que ha sido iluminada por el Espíritu Santo, y la persona da un paso adelante, toma su decisión y dice: yo tomo la decisión de creer en Cristo, y se entrega totalmente a Cristo para llegar a ser salvo y escapar del juicio de Dios. Esto es lo que quiso decir Pablo cuando expresó su tema, su intención de escribir esta epístola. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dios manifiesta, el Dios Todopoderoso manifiesta todo su grandísimo poder para salvar al hombre pecador, para salvar a los seres humanos que crean en Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el hombre está escuchando el evangelio que se predica por todos los medios de comunicación modernos, en cualquier parte, cualquier método que la iglesia utilice para anunciar el evangelio, lo hace, lo anuncia con denuedo, con gran esfuerzo, con gran amor y sabiduría, y la gente escucha el evangelio. Y el Espíritu Santo obra en la mente y en el corazón de los seres humanos, y es el Espíritu Santo quien abre la mente, disipa las tinieblas, quita la ignorancia, y entonces el Espíritu Santo, que Dios mismo, está obrando iluminación, y el ser humano pecador corrompido, que no tiene fe, que no tiene sabiduría, entiende y comprende por la acción del Espíritu Santo, y llega a creer en la verdad del evangelio porque entiende el evangelio por la acción iluminadora del Espíritu Santo, y entonces la persona toma la decisión de creer en Cristo, de arrepentirse de todos sus pecados. Siente el profundo pesar de haber ofendido al Dios Santo y se entrega totalmente a Cristo para vivir para Cristo, para darle honor y honra y gloria a Cristo, y para disfrutar de todos los beneficios de la salvación, de la redención, de la expiación, para ser salvos y para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Entonces, esto es lo que Pablo quiere decir. No me avergüenzo
del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que significa que el Evangelio se vive por fe desde un principio hasta el fin. Desde un principio al fin es creer en Cristo, el justo, por la fe vivirá. Mañana vamos a hablar de lo que medio tocamos en la exposición anterior sobre la pecaminosidad, cómo entró el pecado al mundo, la pecaminosidad humana, de cómo Dios trata de convencer que todo ser humano es pecador y que el ser humano está bajo la ira y el juicio de Dios y que no puede justificarse por sí mismo. Mañana vamos a hablar de esto. Yo le invito para que usted esté atento. Mientras tanto, glorifique al Señor, sirva al Señor, viva por fe, confíe en Él todos los días de su vida. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.